Hola, para esta tarde de domingo os ofrezco otra lectura de un relato de Borges, en este caso La muerte y la brújula, recogido en su libro Ficciones. Vamos a ver cómo sale y si no me trabuco demasiado. Vamos allá. La muerte y la brújula. De los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot, ninguno tan extraño, tan rigurosamente extraño, diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Triste-le-Roi, entre el interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesinato de Yermolensky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Scarlach, cuyo segundo apodo es Scarlach el Dandy. Ese criminal, como tantos, había jurado por su honor la muerte de Lönnrot, pero este nunca se dejó intimidar. Lönnrot se creía un puro razonador, una Auguste Dupin, pero algo de aventurero había en él y aún de Taur. El primer crimen ocurrió en el Hotel du Nord, ese alto prisma que domina el estuario, cuyas aguas tienen el color del desierto. A esa torre, que muy notoriamente reúne la aborrecida blancura de un sanatorio, la numerada divisibilidad de una cárcel y la apariencia general de una casa mala, arribó el día 3 de diciembre el delegado de Podolsk al tercer Congreso Talmúdico, doctor Marcelo Yarmolinsky, hombre de barba gris y ojos grises. Nunca sabremos si el Hotel du Nord le agradó. Lo aceptó con la antigua resignación que le había permitido tolerar 3 años de guerra en los Cárpatos y 3000 años de opresión y de pogroms. Le dieron un dormitorio en el piso R, frente a la suite que no sin el esplendor ocupaba el tetrarca de Galilea. Yermolinsky cenó, postergó para el día siguiente el examen de la desconocida ciudad, ordenó en un placar sus muchos libros y sus muy pocas prendas, y antes de medianoche apagó la luz. Así lo declaró el chofer del tetrarca, que dormía en la pieza contigua. A las 4 y a las 11:03 AM, lo llamó por teléfono un redactor del Yidashi Zeitung. El doctor Yarmolinsky no respondió. Lo hallaron en su pieza, ya levemente oscura la cara, casi desnuda bajo un gran capa anacrónica. Yacía no lejos de la puerta que daba al corredor. Una puñalada profunda le había partido el pecho. Un par de horas después, en el mismo cuarto, entre periodistas, fotógrafos y gendarmes, el comisario Treviranus y Lönnrot debatían con serenidad el problema. No hay que buscarle 3 pies al gato, decía Treviranus, blandiendo un imperioso cigarro. Todos lo sabemos. El tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? Posible, pero no interesante. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. En la que usted ha improvisado interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto. Yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Trevinarus repuso con mal humor: no me interesan las explicaciones rabínicas, me interesa la captura del hombre que apuñaló al desconocido.
No tan desconocido, corrigió Lenroth. Aquí están sus obras completas. Indicó en el placar una fila de altos volúmenes. Una vindicación de la cábala, un examen de la filosofía de Robert Flood, una traducción literal de Sefer Sefirat, una biografía del Baal Shem, una historia de la secta de los Hasidim, una monografía en alemán sobre el tetragrammatón, otra sobre la nomenclatura divina del Pentateuco. El comisario los miró con temor, casi con repulsión, luego se echó a reír. Soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos esos mamotretos si quiere. No tengo tiempo que perder en supersticiones judías. Quizá este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lenroth. Como el cristianismo, se atrevió a completar el redactor del Yidasi Zeitung, que era miope, ateo y muy tímido. Nadie le contestó. Uno de los agentes había encontrado en la pequeña máquina de escribir una hoja de papel con esta sentencia inconclusa. La primera letra del nombre ha sido articulada. Lenroth se abstuvo de sonreír. Bruscamente bibliófilo o hebraísta, ordenó que hicieran un paquete con los libros del muerto y los llevó a su departamento. Indiferente a la investigación policial, se dedicó a estudiarlos. Un libro en octavo mayor le reveló las enseñanzas de Israel Baal Shem Tov, fundador de la secta de los piadosos, otro las virtudes y terrores del tetragrammatón, que es el inefable nombre de Dios, otro la tesis de que Dios tiene un nombre secreto, el cual está comprendido como en la esfera de cristal de los persas que atribuyen a Alejandro de Macedonia, su noveno atributo, la eternidad, es decir, el conocimiento inmediato de todas las cosas que serán, que son y que han sido en el universo. La tradición enumera 99 nombres de Dios. Los hebraístas atribuyen ese imperfecto número al mágico temor de las cifras pares. Los hasidim razonan que ese hiato señala un centésimo nombre, el nombre absoluto. De esta erudición lo distrajo a los pocos días la aparición del redactor del Yidash Gezeitung. Este quería hablar del asesinato. Lenroth prefirió hablar de los diversos nombres de Dios. El periodista declaró en 3 columnas que el investigador Eric Lenroth se había dedicado a estudiar los nombres de Dios para dar con el nombre del asesino. Lenroth, habituado a las simplificaciones del periodismo, no se indignó. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de la historia de la secta de Hasidim. El segundo crimen ocurrió la noche del 3 de enero en el más desamparado y vacío de los huecos suburbiales occidentales de la capital. Hacia el amanecer, uno de los gendarmes que vigilaban a caballo esas soledades vio en el umbral de una antigua pinturería un hombre emponchado, yacente. El duro rostro estaba como enmascarado de sangre. Una puñalada profunda le había rajado el pecho. En la pared, sobre los rombos amarillos y rojos, había una palabra en tiza. El gendarme las deletreó. Esa tarde, Treviranus y Lenroth se dirigieron a la remota escena del crimen. A la izquierda y a derecha del automóvil, la ciudad se desintegraba. Crecía el firmamento, ya importaban poco las casas y mucho un horno de ladrillos o un álamo. Llegaron a su pobre destino, un callejón final de tapias rosadas que parecían reflejar de algún modo la desaforada puesta de sol. El muerto ya había sido identificado. Era Daniel Simón Acevedo, hombre de alguna fama en los antiguos arrabales del norte, que había ascendido de carrero a guapo electoral para degenerar después en ladrón y hasta en delator.
El singular estilo de su muerte les pareció adecuado. Acevedo era el último representante de una generación de bandidos que sabía el manejo del puñal, pero no el del revólver. Las palabras de Tiza eran las siguientes: la segunda letra del nombre ha sido articulada. El tercer crimen ocurrió la noche del 3 de febrero. Poco antes de la 1, el teléfono resonó en la oficina del comisario Treviranus. Con ávido sigilo habló un hombre de voz gutural. Dijo que se llamaba Ginsberg o Ginsburg y que estaba dispuesto a comunicar por una remuneración razonable los hechos de los dos sacrificios de Acevedo y Yarmolinsky. Una discordia de silbidos y de cornetas ahogó la voz del delator. Después la comunicación se cortó. Sin rechazar aún la posibilidad de una broma, al fin estaban en carnaval. Treviranus indagó que le había hablado desde Liverpool House, taberna de la Rue de Toulon, esa calle salobre en la que conviven el cosmorama y la lechería, el burdel y los vendedores de Biblias. Treviranus habló con el patrón. Este, Black Finnegan, antiguo criminal irlandés, abrumado y casi anulado por la decencia, le dijo que la última persona que había empleado el teléfono de la casa era un inquilino, un tal Griffius, que acababa de salir con unos amigos. Treviranus fue enseguida al Liverpool House. El patrón le comunicó lo siguiente: hace 8 días Griffius había tomado una pieza en los altos del bar. Era un hombre de rasgos afilados, de nebulosa barba gris, trajeado pobremente de negro. Finnegan, que destinaba esa habitación a un empleo que Treviranus adivinó, le pidió un alquiler sin duda excesivo. Griffius inmediatamente pagó la suma estipulada. No salía casi nunca. Cenaba y almorzaba en su cuarto, apenas si se le conocía la cara en el bar. Esa noche bajó a telefonear al despacho de Finnegan. Un cupé cerrado se detuvo ante la taberna. El cochero no se movió del pescante. Algunos parroquianos nos recordaron que tenían máscaras de oso. Del cupé bajaron 2 arlequines. Eran de reducida estatura y nadie pudo no observar que estaban muy borrachos. Entre balidos y cornetas irrumpieron en el escritorio de Finnegan, abrazaron a Griffius, que pareció reconocerlos, pero que les respondió con frialdad. Cambiaron unas palabras en yiddish, él en voz baja gutural, ellos con voces falsas agudas, y subieron a la pieza del fondo. Al cuarto de hora bajaron los tres muy felices. Griffius, tambaleante, parecía tan borracho como los otros. Iba alto y vertiginoso en el medio entre los arlequines enmascarados. Una de las mujeres del bar recordó los losanges amarillos, rojos y verdes. 2 veces tropezó, 2 veces lo sujetaron los arlequines. Rumbo a la dársena inmediata de agua rectangular, los tres subieron al cupé y desaparecieron. Ya en el estribo del cupé, el último arlequín garabateó una figura obscena y una sentencia en una de las pizarras de la recoba. Treviranus vio la sentencia. Era casi previsible. Decía: la última de las letras del nombre ha sido articulada. Examinó después la piececita de Griffius Ginsberg. Había en el suelo una brusca estrella de sangre. En los rincones, restos de cigarrillos de marca húngara. En un armario, un libro en latín, el Philologus Hebræcarum de 1793, de Loisden, con varias notas manuscritas. Treviranus lo miró con indignación e hizo buscar a Lönnrot. Este, sin sacarse el sombrero, se puso a leer mientras el comisario interrogaba a los contradictorios testigos del secuestro posible. A las 4 salieron.
En la torcida Rue de Toulon, cuando pisaban las serpentinas muertas del alba, Treviranus dijo: ¿y si la historia de esta noche fuera un simulacro? Eric Lenrod sonrió y le leyó con toda gravedad un pasaje que estaba subrayado de la disertación 33ª del Philologus dies Judearum incipita solis occasum usque ad solis occasum dies sequentes. Esto quiere decir, agregó, el día hebreo empieza al anochecer y dura hasta el siguiente anochecer. El otro ensayó una ironía. Oh, ese dato es lo más valioso que usted ha recogido esta noche. No, más valiosa es la palabra que dijo Ginsberg. Los diarios de la tarde no descuidaron esas desapariciones periódicas. La cruz de la espada las contrastó con admiración, con admirable disciplina y el orden del último congreso eremítico. Ernst Palaz, el mártir, reprobó la demora interminable de un pogrom clandestino y frugal que ha necesitado 3 meses para liquidar 3 judíos. La Jüdische Zeitung rechazó la hipótesis horrorosa de un complot antisemita, aunque muchos espíritus penetrantes no admiten otra solución del triple misterio. El más ilustre de los pistoleros del sur, Dandy Red Scarlach, juró que en su distrito nunca se producirían crímenes de esos y acusó de culpable negligencia al comisario Franz Treviranus. Este recibió la noche del 1 de marzo un imponente sobre sellado. Lo abrió. El sobre contenía una carta firmada Baruch Spinoza y un minucioso plano de la ciudad arrancado notoriamente de un Baedeker. La carta profetizaba que el 3 de marzo no habría un cuarto crimen, pues la pinturería del oeste, la taberna de la Rue de Toulon y el Hotel du Nord eran los vértices perfectos de un triángulo equilátero y místico. El plano demostraba con tinta roja la regularidad de ese triángulo. Treviranus leyó con resignación ese argumento more geométrica y mandó la carta y el plano a casa de Lenrod, indiscutiblemente merecedor de tales lecturas. Eric Lenrod las estudió. Los 3 lugares, en efecto, eran equidistantes. Simetría en el tiempo, 3 de diciembre, 3 de enero, 3 de febrero. Simetría en el espacio, también. Sintió de pronto que estaba por descifrar el misterio. Un compás y una brújula completaron esa brusca intuición. Sonrió, pronunció la palabra tetragrammatón, de reciente adquisición, y llamó por teléfono al comisario. Le dijo: gracias por ese triángulo equilátero que usted anoche me mandó. Me ha permitido resolver el problema. Mañana viernes los criminales estarán en la cárcel. Podemos estar muy tranquilos. Entonces, ¿no planean un cuarto crimen? Precisamente porque lo planean, un cuarto crimen, podemos estar tranquilos. Lenrod colgó el tubo. 1 hora después, viajaba en un tren de los ferrocarriles australes rumbo a la quinta abandonada de Triste-le-Roi. Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas borrosas, infamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio fabril donde, al amparo de un caudillo barcelonés, medran los pistoleros. Lenrod sonrió al pensar que el más afamado, Red Scarlett, hubiera dado cualquier cosa por conocer esa clandestina visita. Acevedo fue compañero de Scarlett. Lenrod consideró la remota posibilidad de que la cuarta víctima fuera Scarlett. Después la desechó. Virtualmente había descifrado el problema
Las meras circunstancias, la realidad, nombres, arrestos, caras, trámites judiciales y carcelarios apenas le interesaban ahora. Quería pasear, quería descansar de 3 meses de sedentaria investigación. Reflexionó que la explicación de los crímenes estaba en un triángulo anónimo y en una polvorienta palabra griega. El misterio casi le pareció cristalino. Se abochornó de haberle dedicado 100 días. La lectura continuará dentro de un rato. Hasta pronto.